Hola, buenas tardes. Bueno, les damos la bienvenida formal desde la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Argentina. Este es el quinto encuentro del curso de formadores, de formación de formadores en derechos humanos. En esta ocasión vamos a estar con dos panelistas, dos militantes de la OGIA, como decimos, Jessica Báez y Luciana Mazuelos, y vamos a estar desandando el tema de educación sexual integral. Mi nombre es Verónica, yo conformo la secretaría junto a todas las compañeros de APDH, una secretaría muy federal, estamos en todas las provincias, yo soy de la provincia de Santa Fe, de la regional Rosario, y bueno, desde este lugar federal les damos las bienvenidas, somos una composición bastante diversa. Les recuerdo el tema de los micrófonos, de tenerlos apagados, que van a poder intervenir, hacer preguntas y demás, tanto por el chat de Zoom como por la transmisión de Facebook. A todas las personas que siguen el curso por allí también van a poder hacer preguntas, hacernos llegar sus inquietudes sobre el tema en cuestión. Dicho esto, para no aburrirlos ni aburrirlas, voy a presentar a la primera panelista, que es Jessica Báez. Ella es licenciada y doctora en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es profesora adjunta de Investigación de Educación 2 y Seminario de Abordajes Socioeducativos de las Problemáticas de Género y las Sexualidades en la misma casa de estudios. Es docente de posgrado y coordinadora de la Diplomatura en Educación Sexual Integral. También es investigadora asistente en el CONICET. Le damos la bienvenida a Jessica y luego voy a presentar a Luciana Mazuelos cuando sea su turno. Bienvenida, Jessica. Gracias, Verónica. No sé si me escuchan bien porque recién vi ahí en los comentarios que había un micrófono. Ahí está, gracias. Que entrecortado, cualquier cosa me van avisando, a veces hay que ajustar algunas cuestiones técnicas. ¿Tiene eco? A ver, denme un segundito. Vamos a tratar de... ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí te escuchan mejor. Buenísimo. Bárbaro. Cualquier cosa me van avisando y lo vamos ajustando. Una alegría ser parte de este encuentro, conmovida al ver los lugares desde donde nos estamos conectando en el día de hoy. En mi caso, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio del Abasto. Es muy interesante ir viéndonos y reconociéndonos en distintas partes, ¿no? Y que desde estas distintas partes nos pongamos a pensar en este encuentro y frente a esta generosa invitación que hacían las compañeras, el tema de la educación sexual integral. Lo que yo voy a compartir hoy aquí con ustedes, lejos de ser cosas que vengo pensando yo, como Jessica Báez, es más bien resultado de una voz más colectiva, ¿no? Que es el equipo Mariposas Mirabal de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que coordina Graciela Morade. Y esto lo traigo no solamente para hacer honores a la cuestión desde dónde estoy hablando, sino de lo importante de situar nuestra palabra, ¿no? Desde dónde me estoy enunciando para poder pensar la educación sexual integral. Desde qué punto de partida, con qué bagaje lo estoy trayendo, entendiendo también que cada uno, cada una va a ir armando una trama a partir también de sus recorridos, sus experiencias y el lugar donde están situados y situadas cada una, en esta gran conversación que vamos a intentar armar en este Zoom. El equipo Mariposas Mirabal viene trabajando este tema hace mucho tiempo. Yo soy muy joven, pero el equipo tiene más años. Hace como 30 años. Siempre me gusta hacer el chiste de que soy joven, pero cada vez tengo más años, así que el chiste se me va achicando.
que viene pensando la investigación, la extensión y la docencia dentro de la universidad. Y eso también implica pensar la universidad con otros, con otras, con otros, ¿no? Pensar que el conocimiento se produce en esas intersecciones y por eso también nos interesa ser parte de estos encuentros, ¿no? Porque es en estos encuentros donde también se va territorializando aquello que vamos pensando en la universidad, en la producción de conocimiento, también apostando a la democratización de los saberes desde un feminismo popular, ¿no? Entonces, desde ahí te voy a compartir avances de investigación, reflexiones que venimos llevando adelante con el equipo. Una primera premisa que tenemos a la hora de hablar de la educación sexual es una frase que es una suerte de eslogan que lo decimos por todos lados, que es toda educación es sexual. Ese es nuestro punto de partida, ¿no? Nosotros como equipo partimos de pensar que todo hecho donde hay algo del enseñar, algo del aprender, alguien que transita una instancia formativa, esto suele suceder en las instituciones educativas, ¿no? Las escuelas, pero que también puede ser un hospital, una salita, un museo, un club, cualquier instancia donde haya algo del aprender, del enseñar, hay educación sexual, ¿no? En esos espacios hay educación sexual. Porque las instituciones modernas no son neutrales, ¿no? Y esto que seguramente para todos quienes estamos acá es bastante sencillo de aprender, es importante visibilizarlo, ¿no? Porque todas estas instituciones lo que ponen en juego es un dispositivo que sexualiza, que generiza, que nos construye una experiencia de cuerpo sexuado, de quiénes somos, de cuál es nuestra identidad, ¿no? Nos contribuyen a ello. Entonces, muchas veces me aparece esta pregunta, ¿no? Si hay o no educación sexual. Y la respuesta es, hay, y hace décadas y décadas que se vienen construyendo educación sexual. Siempre hay educación sexual. Y este es el primer ejercicio que tenemos que hacer cuando nos ponemos frente a este desafío. Reconocer qué características tiene esa educación sexual. Tanto en sus versiones explícitas como en sus versiones implícitas, ¿no? Muchas veces preguntamos, bueno, ¿dónde han aprendido cuestiones de educación sexual? Y aparecen muchas escenas de Johnson y Johnson, no sé si les redundará, esta expresión, Johnson y Johnson, vino el doctor, y siempre solía ser el doctor, vino alguien a darnos una charla. Bueno, tenemos una historia de escenas explícitas de cómo se enseña educación sexual. Y también tenemos escenas implícitas, ¿no? Me dejaban hacer tal cosa, no me dejaban hacer tal otro, las chicas tenían que hacer tal cuestión. Se podían besar, no se podía besar, un montón de otras cuestiones. En ese punto es interesante no solo reconocer que todas las instituciones educativas o todas las instituciones que tienen instancias de formación ponen en juego una política de educación sexual, sino también reconocernos a nosotros, a nosotras, a nosotres, con una biografía sexuada. Quienes estamos aquí hemos pasado por un montón de instituciones que nos han dicho algo en torno a nuestra propia sexualidad. No estamos por fuera del problema, estamos adentro del problema de la educación sexual, porque somos herederos, herederas de esas concepciones que estuvieron circulando. Cuando miramos en la investigación, cuando revisamos cuáles fueron los formatos en el tiempo de educación sexual, ya hay mucho escrito, pero para sintetizar así más brevemente, encontramos un gran grupo de gente que habla del silencio y del tabú, ¿no? Un tema que no se podía hablar. Ya ahí tenemos un montón de herencia, ¿no? Aprendimos un montón de cuestiones solo con el hecho de que nos hayan dicho que de esto no se puede hablar. Pues tenemos otro grupo de personas que han tenido escenas vinculadas a lo que podríamos llamar un modelo biomédico, ¿no? De la prevención. Hay que tener educación, depende la década,
hay que tener educación sexual por el HIV, hay que tener educación sexual para no embarazarte, hay que tener educación sexual para prevenir las violencias, pero fuertemente el acento en la prevención. Hay que prevenir algo malo que puede suceder en la conducta. Una enfermedad, ser víctima de la violencia, incluso en ese esquema, ¿no? Hay que prevenir algo. Si yo hago algo, me prevengo de situaciones terroríficas, ¿no? Como enfermedades, como un embarazo que no está en el momento indicado. Incluso la violencia de género muchas veces está mirada desde este enfoque. Y también encontramos que dentro de estos mensajes y de estas formas de abordaje hay un modelo muy fuerte en Argentina que tiene que ver con un modelo moralizante. No solo es prevenir la conducta, sino prevenir modelos de conducta, ¿no? Y la moral más fuerte culturalmente es la moral católica, ¿no? Tener la moral católica, apostólica, romana, en sus versiones ortodoxas, me estoy refiriendo, combinadas, ¿no? Estas tres miradas lo que hacen, o lo que fueron haciendo en el tiempo y lo que siguen sosteniendo en el tiempo, es una normalización, ¿no? Construir una idea de norma respecto a lo de cómo tiene que ser ese cuerpo, cómo se tiene que mover ese cuerpo, ¿no? Clasifica, jerarquiza, y acá me parece que está el hecho más importante a entender, porque si clasificaría solamente a los cuerpos, bueno, sería una clasificación. Si habría jerarquías, ya la cosa se pone un poco más difícil, ¿no? Porque no es solo dividir los cuerpos, sino darles un valor diferencial. Y ahí entonces aparece como cierta atención. Bueno, hay que prestar atención con este ejercicio de normalización porque tiene procesos de jerarquización y tiene procesos de exclusión, ¿no? Hay gente que se queda afuera, ¿no? Quienes disputan a la norma se quedan por fuera. La caracterización que venimos haciendo de esta normalización, ¿no? Que es binaria, ¿no? Nos divide en varones o mujeres, y no podemos leer otras cuestiones, ¿no? Es heterosexual, es sexista, es cis, y podríamos seguir pensando, y acá me parece que este ejercicio de territorializar es interesante de pensar en sus lugares, ¿no? ¿Qué otras caracterizaciones configuran esa normalización? ¿Y por qué me parece importante? Y acá hay dos palabras que venimos trabajando mucho en el equipo, ¿no? Que es poder pensar cómo esta educación sexual siempre está situada en un contexto, un tiempo, un espacio con unos actores. Porque acá viene el segundo ejercicio, ¿no? Una vez que reconocemos que hay, en todo hecho de educar, hay una educación sexual, que nosotros, nosotras, nosotres somos herederos, tenemos una biografía sexuada, no estamos por fuera de ese problema. Tenemos que pensar, como otro segundo ejercicio, que cuando la educación sexual integral llega sobre ese terreno, ¿no? Nosotros tenemos una expresión, bueno, la ESI siembra sobre un terreno disputado, sobre un terreno complejo, ¿no? La educación sexual integral no sale de un repollo y llega a la nada misma y empieza todo de cero, ¿no? Viene a un campo con muchas disputas, con actores disputando. No llega con una ley, ¿ves? La educación sexual integral no llega solamente porque existe una ley, tampoco llega solamente porque es una política pública, y tampoco llega solamente porque es un movimiento pedagógico y político, ¿no? Hay que poder pensar todo eso y a la vez, ¿no? Cuando estamos pensando en la educación sexual integral, estamos pensando en tanto una norma, pero esa norma tiene una historia, ¿no? Y condensa luchas de los movimientos sociales, los movimientos feministas, lo que también se conoce como los movimientos sociosexuales, digo, los movimientos políticos que vislumbraron o pusieron dentro de los ejes de su lucha una dimensión del sexo-género, y es toda una historia por detrás que hizo que la ley, que tal vez alguno no la leyó, no la miró, les invito a mirarla, la ley 2650, ¿no? Porque tampoco tenemos que dar por sentado que todos, todas, todos leímos. Muchas veces podemos conocer la ley, pero no conocer su texto. Les invito a que la lean, es muy corta, así que les va a llevar 5 minutitos. Y es eso, es muy corta la ley. Y esto también es interesante, porque es
lo mínimo que se pudo acordar sobre un campo que es complejo, ¿no? Hay una lectura interesante, es lo mínimo que se pudo acordar. De hecho, hay muchas palabras que cuando las miramos hoy podríamos hacer una crítica de por qué no están esas palabras, entendiendo que esas palabras configuran líneas de acción importantes. Pero esa ley, que tiene toda una historia de un movimiento por detrás, también devino en política pública, y en tanto política pública devino en nuevos sentidos y contenidos que se le pusieron a esa ley. Y lo más interesante y potente para mí, para pensar la educación sexual integral, es poder pensarla como un movimiento pedagógico y político, ¿no? Como un movimiento incansable de estar mirando qué nos ofrece la educación sexual integral para seguir demandando y desafiando y apostando ese horizonte que tenemos como más por delante. Y sobre este punto quería detenerme para poder pensar tres líneas. Voy mirando la hora para no pasarme, pero creo que vengo más o menos bien. En tres líneas específicas. Hay algo que trae la educación sexual integral en tanto giro político, de poder mirar distinto, y esto que yo mencionaba recién, ¿no? Es una ley muy corta, con mucha historia, ¿no? Porque uno puede mirar la historia cortita, es decir, la historia de todos los proyectos que estuvieron por detrás de la ley, o puede mirar una historia mucho más larga, pensar en el movimiento feminista, en todas las luchas anteriores, en qué leyes se fueron sancionando, en cuáles no, y advertir, ¿no? Todo un recorrido anterior en torno a poder hacer político lo personal, ¿no? Esta consigna, lo personal es político, es una línea de acción que está por detrás de la educación sexual integral. Es decir, esto que era del mundo de las familias, ya no. Pasará en la familia, no, aparte no era del mundo de las familias, era el mundo de la familia con mayúsculas, ¿no? Como teniendo un solo modelo de familia. Esto que era del mundo de la vida íntima, de lo doméstico, ¿no? Los trapitos sucios, ¿no? Adentro de la casa, hacerlo político, ¿no? Volverlo político, volverlo un asunto público, un asunto donde otras voces están autorizadas a hablar de la sexualidad. Ya no es más del padre de familia, ¿no? Porque aparte no era por eso yo decía esta diferenciación, que la quiero remarcar un poquito más, ¿no? No solo era la familia con mayúscula, cuando estoy haciendo referencia a esto, estoy diciendo a la voz del padre como el patriarca, con voz autorizada para negociar y regular el cuerpo sexuado de quienes están allí. Y esto es un giro notorio que va haciendo esta ley, esta política pública, pero fuertemente este movimiento pedagógico y político que lo va tensionando, ¿no? De poder pensar quiénes tienen voz autorizada para hablar sobre la sexualidad. Y ahí aparece el Estado, ¿no? Con un rol protagonista, y en este cambio de pensar el Estado, los menores, a el Estado, la garantía de derechos, el sujeto político, ¿no? Ahí hay todo un cambio que trae este movimiento de una ley que está apuntando al cuidado, al resguardo y a la garantía de derechos de niños, niñas, niñas y adolescentes, donde el Estado se pone en el lugar de ese garante y las instituciones educativas y los adultos, las adultas, acompañando esa formación, se ponen como garante de ese derecho. Este cambio también implicó reconocer a otros actores, a entrar en diálogo con otros actores, y acá me parece como muy interesante, no lo quiero mucho abrir, pero digamos, poder pensar todas esas disputas que se estuvieron dando en los últimos años. Podemos pensar en la ley del aborto, podemos pensar en algunas disputas más específicas en torno a la educación sexual integral, en el movimiento Con mis hijos no te metas, ¿no? Donde hay otra vez una ola que vuelve a disputar quién tiene autoridad para hablar de qué, ¿no? No es este giro político, esta propuesta política de volver
autorizar voces que históricamente estuvieron desautorizadas para hablar de estos temas, no es una cuestión saldada, ¿no? Para nada. Cada tanto volvemos a ver cómo esta ola vuelve a querer disputar, cómo estos sectores siguen sosteniendo una lucha, cómo esas disputas también se dan en marcos, en diferentes niveles de intervención, desde cuestiones más micro, como pueden ser las familias que están en contra, pero también desde estructuras más macro. En ese recorrido también es interesante algo que trae como giro político, que es darle voz y autoridad a las docentes, al colectivo docente como una voz autorizada a hablar de sexualidad, ¿no? Porque si pensamos en modelos anteriores, ¿quién era la voz autorizada? ¿Quiénes podían hablar de sexualidad? Cuando se podía, ¿no? Cuando se podía abrir la boca. ¿Quiénes podían abrir la boca y de manera autorizada hablar de sexualidad? El ginecólogo, el médico, un especialista, alguien que estaba por fuera, ¿no? Lo que trae la ESI también es volver a decirle al docente, vos tenés autoridad para hablar de esto. Otra cuestión va a ser cómo después las docentes pueden hacer ese camino, ¿no? Pero como giro político, de poder pensar que es una voz autorizada. Y en este giro político también unos pisos que también, en términos de pensar la región, son muy interesantes, que es por un lado la obligatoriedad de cómo queda finalmente el marco regulatorio, ¿no? Desde el nivel inicial hasta la formación docente, con todos los vericuetos que trae la formación docente, y esto lo menciono porque nosotros trabajamos justamente en el nivel de la formación docente, y si es universidad, no es universidad, si es obligatorio o no. Pero también es interesante que al fijar esta obligatoriedad, esto no fija los límites, sino el piso de lo mínimo, ¿no? Lo mínimo es que tiene que ser en esas instancias. Y como es un derecho, y ustedes lo manejan mejor que yo en esta cuestión, es un derecho que amplía, esto habilita que sea en muchos otros espacios, ¿no? Estamos hablando del piso mínimo de dónde sí tiene que pasar, y con lo cual no es el techo de lo máximo del lugar de donde tiene que pasar. En esos términos, la obligatoriedad, con el correr de los tiempos, otra cuestión importante en este giro político, que me parece bien interesante como una conquista lograda, es cómo se entendió esa integralidad en términos de perspectiva de género y de derechos humanos. Palabra, derechos aparece en la ley de una manera, no con todo el tenor que tal vez a muchos y a muchas y a muchos en ese momento les hubiera gustado que apareciera, y la palabra perspectiva de género no aparece. Lo mayor que aparece es algo así como la igualdad entre varones y mujeres, una expresión de ese tipo. Y esto, si hoy lo pensamos, hoy ya la educación sexual integral, no, en la política pública, por ejemplo, ya ni siquiera es pensada por fuera de estas dos categorías. Es integral si tiene perspectiva de género y se trabaja desde un enfoque de derechos. Y eso es una conquista de lo ganado, ¿no? En este giro político. Avanzo un poquito más, que voy a ir relojándola ahora. Otro giro que propone la educación sexual integral es cómo vamos a entender la sexualidad. Este es un giro epistemológico de cómo venimos pensando la sexualidad. Y acá la palabra integral, que la mencionaba recién, es como la marca, ¿no? Ya la sexualidad va a ser pensada en modo integral. Esto en el tiempo fue teniendo distintos tonos. En un primer momento, la integralidad era el desafío de sobrepasar el modelo biológico, ¿no? La sexualidad es más que lo biológico. En un segundo momento es más que lo biológico, pero son un montón de dimensiones. Tengamos en cuenta que la sexualidad son un conjunto de dimensiones. Y actualmente también se está sumando no solo pensar la integralidad en términos sumativos, sino también en términos de revolucionar las categorías con las cuales pensamos cada una de esas dimensiones. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que a los modos de conocer que tenemos, ¿no? También están plagados por miradas
sexistas, por miradas vinculadas a la prevención. Entonces, no solo es necesario sumar dimensiones, sino que también es muy necesario revisar con qué categorías pensamos cada una de esas dimensiones. Por ejemplo, podríamos sumar la dimensión psicológica y sumar una mirada muy sexista, excluyente, que el propio campo de la psicología puede tener para sí. Yo uso psicología como cualquier otra dimensión, ¿no? No estoy trayendo necesariamente porque la psicología lo sea, sino porque las formas de conocer modernas también están plagadas de cómo entendemos la sexualidad, los sexismos, misoginia. Y acá a mí siempre me gusta hacer este ejercicio, ¿no? Que cada uno piense cuántos clítoris vio dibujados en un manual de la escuela, ¿no? Incluso podríamos enseñar la dimensión biológica de otra manera, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Este ejercicio, una parte del cuerpo que muchas personas tienen, no aparece dibujado en los manuales. En este sentido, la perspectiva de género y el enfoque de derecho ha hecho que la educación, la forma de mirar la integralidad sea revolucionaria, ¿no? Es transformadora. No es solo sumar cosas, sino que es transformar la óptica desde donde las miramos. Y esa transformación es cómo miramos, cómo interpretamos y cómo intervenimos. No es lo mismo cuando nos damos cuenta que el clítoris nunca estuvo dibujado. Digamos, ya no lo vamos a ver diferente, vamos a intervenir diferente, vamos a interpretar diferente. Y esto da pie a pensar un tercer giro que trae la educación sexual integral, que es lo pedagógico, ¿no? Cuando empezamos a hablar de educación sexual integral, hay un cambio en el qué, en el quiénes y en el cómo. En primer lugar, a reconocer que todos, todas, todes sabemos de sexualidad, porque tenemos una historia en relación a esa sexualidad. Entonces, es reconocer que todos venimos con un saber y con una experiencia, ¿no? Y que no hay alguien que venga vacío de su sexualidad, sino que está llegando con su sexualidad, con su cuerpo sexuado, con la forma en que la vino pensando. Implica poder pensar en las instituciones la transversalidad, ¿no? Que la educación sexual no es para un momento y en un lugar puntual, sino que lo que viene a romper es justamente eso, no son 2 horas en un momentito, sino que es mucho más que esas 2 horas. Que esas 2 horas pueden seguir estando, va a estar muy bien que así sea, pero que es necesario pensar en los contenidos que enseñamos, pero también en las instituciones que estamos, ¿no? Entonces, la transversalización no solo es en los contenidos que se van a dar, sino también en la forma que tiene la institución, porque una institución puede dar mucha ESI, pero, por ejemplo, seguir mandando a un niño trans al baño de los grandes, porque no quieren. Bueno, ahí lo que está faltando es hacer la pregunta sobre cómo se transversaliza la ESI a nivel institucional, en las prácticas, en los ritos cotidianos, en las formas cotidianas. En ese punto, cuando empezamos a hablar de lo pedagógico, siempre aparece una cuestión que es algo que nos tiene preocupados ahora como equipo. Si todo es educación sexual, entonces nada es educación sexual, y entonces, ¿qué es educación sexual? Y esta pregunta, que siempre nos parece un desafío, nos gusta como compartirla para que cada una en sus instancias recupere ese ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde estarían los límites de esta educación sexual? Hay un horizonte, y con esto cierro, hay un horizonte que siempre nos proponemos para poder pensar, que hay algo de la educación sexual que tiene que ver con la ciudadanía sexual, que tiene que ver con la autonomía, que tiene que ver con la justicia de género. Entre ese horizonte y lo que estamos haciendo ahora, hay mucho por hacer, y a eso les alentamos. Hacer, porque en el hacer ESI también vamos a ir reconociendo qué es ESI, qué no es ESI, igual es deseable que suceda, y qué es lo que nos queda por hacer a futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jessy. Excelente, excelente, muchas gracias. Comento, son más de 120 personas las que están participando en el Zoom. Saludan por Facebook la Red Nacional de Mujeres. Vamos a ir acercando todas las preguntas que vayan surgiendo. Y bueno, ahora sí, darle intervención a nuestra compañera de APDH San Juan, Luciana Marzuelos. Ella es docente de artes visuales, curadora, diplomada en ESI, integra el Consejo Provincial de Protección de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la provincia de San Juan, y también integra nuestra Secretaría de Mujeres y Géneros y Diversidades de APDH Argentina. Con ustedes, nuestra compañera Luga. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, me van avisando. Acá tenemos contingencias climáticas en San Juan. Bueno, gracias a todas las que están participando acá en este encuentro. Yo estuve pensando para este encuentro qué más se podía decir de la ESI sobre cosas que hemos hablado con las compañeras de APDH, con las compañeras de San Juan, cuando hemos regionalizado el tema. Y después de pensar el carácter transversal que tiene, también los ejes, siempre se me viene el pensamiento de la práctica. Y podemos hablar de los costos, por ejemplo, de la no aplicación de la ESI en todo el territorio, que sigue pasando, de las tensiones que genera, de la lucha que ha significado lograr la ley y sostenerla, y ahí es ahí donde aparece otro aspecto que hizo y que hace y sigue haciendo que la ESI siga vigente. Y es este aspecto de la lucha de las militancias en todo el país, de las activistas de derechos humanos que han seguido trabajando para defender la ley una vez que fue votada, para sostenerlas en los espacios educativos, pero también, sobre todo, transmitir esos saberes desde la educación no formal. Porque en los territorios donde la ESI es negada sistemáticamente, por ejemplo San Juan, ha servido siempre la militancia y el activismo por los derechos humanos, la militancia feminista, para poder garantizar esos saberes. Entonces, cuando ningún gobierno provincial tuvo interés ni decisión política para implementar la ESI, y por ejemplo, recuerdo acá en San Juan se hacían eventos multitudinarios, los hacía el gobierno junto con el clero, y convocaban a escuelas, a estudiantes, a ir obligatoriamente, bajo el lema "con mis hijos no te metas". Y eso sucedió inmediatamente después que la ley fue sancionada. Entonces, en esos contextos, fue la militancia y el activismo de los derechos humanos, feminista, que es político, siempre es político, la que sostuvo los espacios de debate para la transmisión de esos saberes, y lo hizo en espacios no formales de la educación. Entonces, la militancia y el activismo estuvo ahí, en los merenderos, en las bibliotecas populares, en los sindicatos, en los centros de jubilados, en las plazas, en los patios de las casas, hablando sobre la ESI. Y esto sucede con las militancias de todo el país. Seguramente en este Zoom debe haber militantes y activistas de todas las áreas, feministas, ambientalistas, deben haber compañeras que están luchando por los derechos de las infancias. Sucede en todos lados. Y esto funciona porque esta organización hace realidad que estos derechos se garanticen, que estas leyes de alguna forma se cumplan. Por ejemplo, sucede con las cuestiones que tienen que ver con la reparación. Ha sido muy importante que se tome una decisión política para que se lleven adelante los juicios de lesa humanidad. Pero hubiese sido imposible
que eso llegue, que esto suceda, si no hubiese sido por la militancia que estuvo ahí durante años, hablando con testigos, con las víctimas, con las familias, recabando información, teniendo horas de escuchas, una escucha que es amorosa, comprometida, pero durante horas sobre esos relatos de tremenda crueldad, ayudando a fiscales, ayudando a las querellas. No hubiese resultado, no tendríamos juicios de reparación, de memoria, de verdad, de justicia, si no fuera porque estuvo ahí la militancia desde el principio. Y después la decisión política de que esto realmente funcione. Tenemos claro, y yo tengo claro, de que la ESI debe darse en las escuelas de forma transversal, en todos los niveles, que debe ser laica, científica, y estamos todos de acuerdo. Pero la realidad es que no sucede. Hay territorios donde ni siquiera se puede mencionar estas cosas. Yo vivo en un territorio donde la ESI es muy resistida. Entonces, nos ha servido esta militancia y este intercambio de saberes en espacios no formales de educación. Entonces, pensaba y les pregunto, después lo podemos debatir, que puede ser interesante poner en disputa esta división, ¿no?, entre los saberes académicos y los saberes populares. Y dejar por un momento esa jerarquización, que además es resultado de un sistema colonial. Pero por eso me interesa hablar de una perspectiva militante de la ESI, de lo que significan los encuentros, de lo que significan los saberes, los conocimientos previos que nosotros llevamos a esos lugares y a esos territorios. De las historias que encontramos, cómo nos modifican a nosotros esas historias, y de cómo esta práctica política es siempre interseccional, porque siempre interactuamos en el mismo espacio con las niñeces, con mujeres, con personas de la tercera edad, con varones, con el colectivo de la diversidad, que tienen negado y han tenido negado el derecho a la información y que requerían estos saberes para poder tomar decisiones con su vida, con su sexualidad. Porque en todo caso la ESI tiene que ver con eso, ¿no? Con la libertad. Muchas militantes hemos tenido el privilegio de haber podido capacitarnos y de contar con herramientas que nos ha brindado el Programa Nacional, pero también ha sido y es un compromiso militante poder democratizar en los territorios esa información. Trabajamos con realidades muy distintas, con distintas edades, con distintas historias, y nos pone a nosotras mismos en lugares donde tenemos que repasar una y otra vez lo que nos pasa, qué queremos construir en ese lugar o qué queremos destruir para siempre. Y sabemos que además tenemos un tiempo limitado para hacerlo. Tenemos 1 hora, 2 horas, y tenemos pocas garantías de que vamos a poder repetir esa acción. A veces nos pasa que podemos reencontrarnos con el grupo otra vez, a veces pasa que no, a veces pasa que volvemos y no encontramos a las mismas personas, y a veces tenemos que lidiar inclusive hasta con ausencias que están representadas ahí, porque en realidad las personas con las que estuvimos, volvimos a los 2 meses, a los 3 meses, y esas personas murieron. Y nos pasa cuando hacemos los encuentros en centros de jubilados, por ejemplo. O nos ha pasado en la cárcel. Entonces, yo les quería contar algunas experiencias. Acá en San Juan, hemos trabajado mucho tiempo en talleres para las infancias y para adolescencias, sobre todo en las bibliotecas populares y en los merenderos. Y ahí nos encontramos con chiques que estaban fuera de la institución escolar. Entonces les quiero contar una experiencia muy cortita
que tuvimos en entre el año 2017 y 2019. Habían algunos adolescentes que habían dejado de trabajar para ayudar a sus familias. Cuidaban coches, vendían semitas, bolsas de residuos, las niñas hacían trabajo doméstico. Y en esos lugares hablamos, por ejemplo, del eje de la diversidad. De la diversidad no solamente sexual, sino también cultural. Hablamos de los grupos migrantes y de cómo el lenguaje se convierte en una herramienta potente. Hicimos una consigna en el cierre de los talleres y les preguntamos a esos niñas y adolescentes por qué les parecía a ellos importantes reconocer la diversidad y de qué forma son diversos y por qué qué tenían para decir sobre eso. Entonces, algunos escribieron, otros lo dijeron verbalmente y pudimos sistematizar esas respuestas. Voy a leer 3. Es importante respetar a todas las personas porque somos diferentes, cada uno con sus gustos, y porque tenemos derechos de ser feliz. Eso lo dijo Agustina, de 11 años, una niña que sí estaba escolarizada. Otro. Nadie respeta la diversidad. Mi papá y mi mamá son bolivianos, y yo soy argentino, y se burlan de nosotros, y estoy cansado. Si me peleo con ellos, me dicen que me vaya a mi país. Eso lo escribió Julián, de 15 años, que él trabajaba en un horno de ladrillos, él había tenido que dejar de estudiar. Y el último. No quiero que sea todo tan diferente, porque yo quiero capaz lo mismo que tienen mis amigos, y ahora no se puede. Pero es bueno respetar al otro, y lo que el otro siente. Cuando vuelva a la escuela, voy a hablar de esto con mis compañeros. Eso lo dijo Gustavo, de 16 años, que vendía bolsas de residuos en la ciudad de San Juan. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros que estamos ahí, con estos saberes que también intercambiamos? Hay un derecho que iguala o que igualaba a las chiques, que iguala, que es la educación. Pero en ese contexto veíamos esas realidades que se convierten en relatos y son emergentes para esta praxis. ¿Nos alcanza la ESI? O sea, es imprescindible la perspectiva de las infancias también para trabajar acá. Pero nos parecía también que era insuficiente hablar de derechos en territorios donde habían arrasado con todo, donde esos niños no tenían nada. Entonces, también pensábamos, ¿cuándo ese derecho, o cómo planteamos, cuándo ese derecho se convierte también en un privilegio? Quizás teníamos que reforzar el eje de la promoción, del acceso a la justicia, y ese fue un tema muy importante también que trabajamos la ESI cuando lo hicimos en contextos de encierro, con los privados y las privadas de libertad del servicio penitenciario de la provincia de San Juan. Y no hablo el trabajo que se hizo en la escuela de la cárcel, o sea, de una institución adentro de otra. O sea, hablo de las privadas de la libertad que no estudian, que no hacen los talleres de oficio, pero que están ahí, que existen entre los muros con sus sexualidades. La cárcel es un espacio escondido donde se deposita gente mala. Pero ellas están ahí interactuando con normas que tienen que ser respetadas una y otra vez. Imagínense levantarse, bañarse, comer, leer, siempre a la misma hora, en el mismo espacio. Ahí donde todo está regulado, donde los cuerpos y las sexualidades están normadas por una institución que además esconde socialmente a esas personas. Y en esos lugares también hay preguntas y hay cuestionamientos, y hay dolores, y hay miedo, y hay muchas soledades.
Nos encontramos con personas que hacían años que nadie las iba a visitar. Estaban solas, sin una contención externa. Estaban abandonadas en ese lugar. Entonces, en ese lugar también llegamos, como militantes, docentes, pero militantes, a trabajar y abrir un poco de puertas y de ventanas para garantizar un derecho en un lugar donde no tienen casi derecho a nada. Entonces, en uno de los talleres, les preguntamos qué era para ellos, para ellas, la libertad entre los muros. Y nos dieron algunas respuestas que también las hemos sistematizado. Yo no tengo libertad de hacer lo que quiero, pero por lo menos puedo escribir. Acá aprendí a escribir, y eso es ser libre. Aunque en la requisa a veces me rompen las cosas. Vuelvo a empezar y escribo. Escribo sobre mí, sobre los sentimientos de mis compañeros. Otro. Tengo libertad cuando decido que no quiero ver a mi familia en las visitas, porque vienen a decir lo mismo de siempre y lo mismo de siempre, y no los quiero escuchar. Ya la hice, me equivoqué y lo estoy pagando, pero que no me digan nada, porque ellos saben lo que me hizo mi papá y nunca les importó. Ahora yo soy libre cuando les digo que no los quiero ver. Otro. A mí siempre me gustaron las chicas, siempre. Era un amor que no se controla. Se me iban los ojos. Las dos somos libres acá, porque nadie verduguea, nadie se mete. En la calle te tiran el veneno por ser gay, y acá no. Acá soy libre con mi amorcito. ¿Qué nos interpela a nosotros cuando vamos a hablar de libertad en un lugar que tiene muros enormes, que esconde a la gente, que no les garantiza casi ningún derecho? Entonces vamos a hablar de una libertad como un derecho universal, como el primer derecho humano, cuando nos encontramos en este lugar con otras libertades a las que nosotros no teníamos dimensión. ¿Qué nos pasa a nosotros? Porque también en nosotros se modifica algo cada vez que visitamos esos territorios, cada vez que llegamos ahí, porque no llega el Estado. Porque en las escuelas, en la provincia de San Juan, no se cumple la Ley Nacional de Educación Sexual y Género. Y quiero contarles una última experiencia, también para cerrar y dejarle espacio a ustedes para que también podamos hacer un intercambio. Quiero hablar de los adultos mayores que se han encontrado con la ESI y que han reconocido en esas charlas y en las lecturas que les proponíamos sus propias experiencias. Hablamos en unos talleres sobre, bueno, los tipos de violencia, el abuso, el maltrato a la vejez. También pudimos traer el tema de la salud sexual de las personas mayores, el control cultural de los cuerpos, de esos cuerpos envejecidos. También la ridiculización del deseo. El envejecimiento femenino y el control moral que hay de las viejas, de cómo ser vieja. También pudimos abordar el tema del abuso sexual marital y de la maternidad forzada. Las preguntas que hicimos tenían que ver con qué importante había sido hablar sobre la ESI y qué herramienta les había dado para su vida, cómo se podían reconocer, si podían identificar alguna violencia o descubrir un deseo. Algunas de las personas que participaron de ese taller ya tenían hijas, nietes, que venían hablando un poco de ESI, que participaban de algunas marchas y tenían algún conocimiento, pero otras no. Y les voy a leer tres respuestas para cerrar. Ahora sé que todos mis hijos son producto de una violación. Lo sé que tengo. No me acuerdo si alguna vez no fue así.
Una piensa que los maridos no violan y que las mujeres tienen que cumplir. Porque eso le dicen a una cuando sos jovencita, que tu marido esté contento y tener hijos. Pero yo no los busqué. Y yo los amo. Ellos son mi vida. Alicia, de 71 años. Otro. Yo entiendo todo ahora. Yo le pido perdón a Dios todos los días, y a mis hijos, y a mi hija hermosa. No sé cómo pude ser tan mala y tan dura, porque yo la parí y la cuidé. Y cómo no pude ver que hay que entender y querer a los hijos y a todos por igual. Estoy orgullosa de mi hija. Es buena, trabajadora, inteligente, y yo le pegaba tanto. Ella dice que ya me perdonó. Siempre le voy a pedir perdón. Lidia, de 69 años, es mamá de una chica trans. Otro. Diga que yo sé ahora que los secretos están mal. Cuando una es chica, está mal. No sé si alguien me dijo o fui yo sola la que pensó que era mejor no decir nada. Tanto tiempo llorando a escondidas y no sabía que era eso, que eran los secretos. Es mejor sin secretos. Esther, de 75 años. ¿Y ahora qué hacíamos con esa información? A partir de esas respuestas, como militantes también, como activistas, empezamos a tener otras miradas y a pensar cómo podemos hacer en estos espacios, con las vejeces, para recuperar esas infancias que se han construido con miedo, con dolor, y poder darles también herramientas para que cada uno tenga derecho a su revolución, a su propia revolución, para que pueda revolucionarse. Yo les propongo que sigamos pensando en cómo transformar el intercambio de saberes y de experiencias desde la militancia. Menos mal que ante tanta falta de interés estatal estén estos espacios, por ejemplo, que tenemos ahora, donde podamos intercambiar historias, relatos y experiencias, porque al final de todo, los derechos conseguidos los sostiene la militancia. Y no quiero romantizar, porque todos saben muy bien que la militancia también es comprometida, es alegre, pero también es sufrida, es precarizada, es discriminada, es estigmatizada y criminalizada. Tenemos el caso de Miranda Ruiz. Acá en San Juan tenemos compañeras activistas militantes feministas que están criminalizadas por pintar una pared. Tenemos a nuestra querida Milagros. Y cómo además se utiliza un mensaje de odio que pretende destruir nuestra identidad política todo el tiempo. O cuando van en contra del lenguaje inclusivo, que nosotras defendemos, claro, pero que intentan todo el tiempo atacar. Pero ahí estamos, defendiendo el lenguaje inclusivo en cualquier territorio, porque el lenguaje crea realidades y además deja de revictimizar y deja de juzgar a otros. La ESI nos viene a interpelar sobre estos odios también, sobre la resistencia para hablar de ciertos temas, de nuestros conocimientos previos, de nuestras experiencias, también de nuestros privilegios. ¿Qué hago yo, una blanca cis, heterosexual, hablando de derechos a mujeres negras, lesbianas, racializadas, precarizadas? ¿Cómo transformo todos esos saberes en un intercambio? Necesitamos saberlo, necesitamos, porque nosotros aprendemos también en esas prácticas. Por eso, en este último momento, quiero centrarme en el eje de la ESI que habla de la afectividad, en el último eje, que es la valoración de la afectividad. Porque lo que sostiene a la militancia es eso, ¿no? Las redes amorosas y solidarias de las personas que caminan por muchísimas calles, kilómetros de tierra para llegar a un lugar, armar un tallercito, y también las compañeras, los compañeros que viajan en las ciudades de una punta de la ciudad a la otra para llegar a un merendero, para llegar a la cárcel.
de esa escucha que es siempre atenta, de las manos, de los abrazos que nos damos cuando las luchas tienen la recompensa de la justicia. Me parece que nos falta pensarnos en esas militancias, con la ESI como herramienta para que nuestras experiencias, esto que nos atraviesa, que nos incomoda y que nos emociona, nos permita repensarnos en la práctica para que también nosotros en esos territorios podamos ser finalmente y definitivamente más libres. Bueno, gracias por escucharme. Muchas gracias a las dos. Gracias. Hay muchas palabras de aliento en el chat, muchas personas que están participando que dicen que lo que no se nombra no existe, que muchas gracias por poner en palabras todos esos testimonios, Luda, que acabas de compartir. Hay Nico que pregunta qué herramientas jurídicas hay cuando una escuela, por ejemplo, se niega a dar contenido de ESI, habiendo una ley provincial y habiendo una ley nacional. Muchos que dicen que hay que escuchar a los jóvenes, a les jóvenes, en esos sentires, y bueno, todos compartiendo y poniendo en valor ambos paneles y ambos testimonios. Yo les dejo planteadas estas inquietudes, pueden contestar como cualquiera de las dos, quien pueda. Tomo desde la pregunta que planteaba Nicolás, y creo que con Luciana vamos a ir pudiendo tejer vericuetos posibles, ¿no? Muchas veces aparece esta pregunta en torno, bueno, ¿qué hago cuando una escuela no incluye educación sexual integral? Por un lado, y también me gusta pensar esta pregunta en términos de que es una invitación a pensar cuáles son las resistencias, ¿no? Cuáles son las resistencias que hacen que no se lleve adelante la educación sexual integral en los espacios escolares. Y ahí me aparecen como varias cuestiones, ¿no? Hay algo que trabajamos mucho y que nos fue muy útil tanto en las escuelas como por fuera de las escuelas, y poniendo ahí un lazo con lo que traía Luciana, que es cómo trabajamos con los que no piensan como nosotras, como el marco normativo en torno a la educación sexual integral, ¿no? La educación sexual integral como militantes, ¿no? de esa política, como militantes de esta concepción que garantiza derechos, porque a su vez garantiza otros derechos, ¿no? Que es como una cadena de derechos que invita. Es cómo tender puentes con esas personas, cómo trabajar con esas personas que resisten a... Y acá lo que nos colaboró bastante en las experiencias concretas, en las experiencias de extensión, que también hacemos en contexto de encierro, con la tercera edad, digamos, y también por fuera de la escuela también, poder diferenciar, ¿no? Quienes resisten porque no conocen de qué estamos hablando, y quienes resisten porque tienen un posicionamiento religioso, un posicionamiento político, que no van a mover por más que sepan de qué estamos hablando, ¿no? A poder hacer esa distinción como militantes, como docentes, ayuda a tender ese lazo, ¿no? De poder distinguir, bueno, ¿saben de qué estamos hablando, no? Muchas veces aparece la palabra sexualidad y lo primero que emerge por nuestra propia experiencia, de nuestras propias biografías, es esta idea que muchas, bueno, se les va a hablar de coito a niños, niñas de 3 años, se les va a enseñar a usar un preservativo, ¿no? Entonces, bueno, son las ideas sociales respecto de lo que es la enseñanza de la ESI. Entonces, también es necesario nutrir este archivo público de imágenes de educación sexual con educación sexual integral, ¿no? Entonces, escuchar a ese otro, a esa otra, que viene con sus resistencias, para tender el lazo respecto de lo que estamos hablando con educación sexual integral, muchas veces
logra descomprimir esas resistencias y armar puentes en relación a ello. Bueno, con quienes tengan un posicionamiento político distinto, probablemente no podamos hacer mucho, ¿no? Van a ser los sujetos con los que discutemos, ¿no? Y ahí mucho trabajo no vamos a tener que hacer, pero seguramente tenemos una buena porción de gente con la cual sí trabajar y tender lazos y reconocernos en este punto, ¿no? Que tenemos experiencias, una historia, y esa historia nos permite tener determinadas representaciones, sentidos de lo que la educación sexual es, y que a veces es necesario decir, vamos a compartir nuestro diccionario, qué pensamos de esto, qué sabemos de esto, qué saberes tenemos de esto. Y hago esta introducción porque venía la pregunta de Nicolás, bueno, ¿hay alguna herramienta legal? En el tiempo, ¿qué hacer frente a una escuela que no da educación sexual integral? Lo que más ha funcionado son las estrategias de seguir militando la educación sexual integral, no recursos legales específicos, a no ser que esté un derecho de un niño, niña, niñe, joven, específicamente negado, donde se puede ejecutar alguna herramienta del sistema jurídico legal. Va a ser una denuncia, ¿no? O sea, tiene que haber una situación concreta y específica. Pero sí, desde las múltiples militancias, desde los sindicatos en este aspecto han cumplido un rol fundamental en poder denunciar socialmente a las instituciones, de poder dar cuenta socialmente de estas cuestiones. Y recuperando y haciendo nexo con lo que traía Luciana, yo creo también que en la medida, y esto no lo creo, me parece que también es una lectura de lo que ha pasado en el tiempo, la militancia sostenida de la ESI como proyecto pedagógico político, cuando yo traigo esta idea de proyecto pedagógico político, como un movimiento, ¿no? La ESI como un movimiento, estoy hablando de todas las personas que le ponen la militancia, ¿no? Y dentro de esas personas están desde docentes hasta estudiantes que se pusieron la ESI en la mochila y la llevan y se la plantan a la escuela, ¿no? Y no les importa mucho qué hacen los grandes en relación a eso. Todas esas personas han ido traccionando para que la ESI sea lo que es, o lo que queremos que sea, ¿no? Entonces, me parece que cuando pensamos la ESI de esa manera, también la estamos pensando desde una potencia, que es todos los actores sociales que pueden traccionar. Es distinto una sociedad que interpele a las instituciones educativas que tengan ESI a que no lo hagan. Y de hecho, la historia nos muestra que es bien distinto, y hay un ejemplo que es muy patente, ¿no? Ni Una Menos cambió incluso como a nivel nacional se pensaban los contenidos de educación sexual integral en el ministerio. Bonito, y van a encontrar que hay personas que hasta el 2015 la ESI no era feminista. A partir del 2015 se le empezó a dar un contenido público feminista, ¿no? Desde antes sí era feminista, pero digo públicamente, ¿no? Si damos educación sexual integral es porque estamos pensando en el feminismo. Entonces ahí me parece que también hay toda una potencia para poder pensar no solo la denuncia puntual, ¿no? del sistema jurídico, sino la denuncia social y la militancia que podemos tener por detrás para que alcance a cada más vez niños, niñas, niñas y quienes están por fuera del sistema educativo. Me quedo ahí así me callo un poquito. Sí, quería tirar una estrategia que sirve mucho. Primero, no hay que pedir permiso para dar ESI en las escuelas. Es una ley nacional, es un derecho. Y si son docentes, si hay docentes en el territorio, tienen la obligación, porque son funcionarios públicos, de garantizar ese derecho a la información y a la educación. Entonces, no hay que pedir permiso para dar ESI. Hay que ir, militar adentro de la escuela y planificar con los contenidos de la ESI. Y si fuera imposible, porque también hay mucha persecución institucional, ¿no? Por parte de directores, supervisores,
Bueno, júntate con un grupo de militantes de derechos humanos, feministas, anda a buscar activistas y proponerles una actividad dentro de la escuela. Ahí empieza a rodar. Y eso se multiplica. Y yo les prometo que el otro curso también va a querer participar de las charlas y de las actividades, y después los invitás a una muestra o alguna actividad fuera de la escuela y también estar, y ahí se produce ese enganche. Muchas veces también lo que sucede fuera de los ámbitos institucionales, como las experiencias que yo les contaba, es una propuesta que llevamos directamente como organización a algún lugar. Che, en este merendero hay algún tallercito de ESI, ¿te parece que armemos algo? Y bueno, y se va armando con la gente que está ahí. Pero es verdad que hay muchas resistencias, porque la gente no conoce. La ESI además se va ampliando, además se va enriqueciendo con todos estos saberes que intercambiamos. Es imposible solamente hablar de la promoción de derechos con lo que tenemos nosotros aprendidos en la diplomatura o en la capacitación que hicimos. Necesitamos escuchar a los otros, a los otros. Necesitamos escuchar, por ejemplo, a las viejas, que vengan a hablar de este control moral que hay sobre los cuerpos envejecidos. ¿Cómo hay que ser una vieja o cómo hay que ser un viejo? No pueden fumar, no pueden tomar alcohol, no pueden salir a bailar, no se pueden poner tacos. No le puede gustar el rock, no puede ir a la marcha, porque le puede pasar algo. No puede hacer nada. Entonces también hablamos de ese carácter de infantilizar, ¿no? a la vejez, de dejarlo ahí y no escuchar esas experiencias. Y también, a partir de los relatos, por ejemplo, recuperar, como dije, esas infancias que no tuvieron esta ley, no tuvieron la ESI, no pudieron abortar, no pudieron denunciar, no tuvieron con quién hablar de estos temas. No los podían nombrar porque no podían reconocer que algo que pasaba en la casa todos los días era una violencia extrema. Y vivieron así. Entonces, el intercambio es lo que nos enriquece y la estrategia es, bueno, comenzar a charlar. Y si en la escuela hay muchísima resistencia y tampoco se puede hacer un taller, y bueno, empezar a hablar en la sala de profesores, de maestras, del tema. ¿Y a vos qué te pasa con eso? ¿Qué te pasa? Llevar un material, compartirlo. Ahora, la mayoría de las organizaciones sociales tiene carteles, tiene afiches que se pueden bajar, se pueden imprimir. Vos podés llevar a tu escuela un afiche que hable sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo y pegarla, porque es una información pública, porque es una ley nacional, porque es un derecho adquirido. Entonces podés ir con tu cartel y pegarlo en la escuela, en el avisador de la escuela. Y eso lo podemos hacer porque estamos ejerciendo un derecho, además de garantizárselo a nuestros niños en la escuela, o en la secundaria, o en la universidad. Entonces, saquen fotocopia de un afiche, bajen, y vayan y péguenlo en la calle, péguenlo en el sindicato, péguenlo en la universidad, y que se empiece a ver, porque como dijo Jessy, lo que no se nombra no existe. Entonces tenemos que empezar a hablar de eso, y problematizarla donde haya que hacerlo. Y bueno, y que se pudra, como dicen los chicos, que se pudra y empecemos a hablar de la ESI. Tucumán ha adherido a la ley. Ayer se adhirió, después de 16 años, a la ley de educación sexual integral. ¿Tienen alguna duda que esto no se consiguió porque la gente estuvo en la calle? Acá en la provincia de San Juan, en el año 2018, pudimos adherir a la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que en realidad no hace falta, porque una ley nacional es una ley que no hace falta adherir, que hay que cumplirla. Pero bueno, se cansaron de vernos en la calle, se cansaron de escucharnos. Y después de tanto tiempo, bueno, la conseguimos, pero la militancia ya estaba trabajando en el territorio, dentro de las escuelas. Hay que ir, meterse, hablar y plantarse. Tenemos que empezar a hablar de estas cosas en todos los lugares y para todas las edades.
Muchísimas gracias, compañeras. Luga, acá una tal Norma Ríos, no sé si la conocés, dice por Facebook, vamos las viejas, carajo. La verdad que muchos agradecimientos y si no hay más preguntas, para cerrar me quedo con esto, ¿no? Que la ESI es un derecho, que no hay que pedir permiso, que no hay que tener miedo y si hay algo que nos caracteriza a todas las militantes, a todos los que somos parte de la APDH Argentina y de todas las regionales que conforman este organismo maravilloso, es que no le tenemos miedo a la militancia. Y esta fuerza de prepotencia hace que podamos defender los derechos en todas y cada uno de los territorios donde hay una PDH. Así que acérquense a nosotros, pídanos ayuda, que no nos da miedo poner el cuerpo en ningún lado. Me quedo con esto. No sé si quieren ustedes cerrar, y si no, saludamos a todas, todos y todes quienes nos han acompañado en esta jornada maravillosa. Muchas gracias por la invitación y que en esa militancia lo colectivo siempre es una apuesta que supera el poder encontrarse con otro, con otra y accionar desde allí. Siempre nos ubica en un horizonte de mayor justicia, ¿no? Y hacia allí vamos. Bueno, yo les quiero agradecer, invitarles, porque soy parte de APDH, entonces que sigan estos cursos de formación, que cuando se suba a la página de YouTube los compartan, que lo vuelvan a ver todas las veces que necesiten, y que todas las compañeras y los compañeros que son militantes y que están haciendo trabajo territorial, puedan de alguna forma sistematizar esta información, que puedan recolectar estos relatos. ¿Quién les dice que algún día tengamos tiempo y podamos hacer un gran libro con los relatos de la ESI en el contexto de la educación no formal? Es la forma que tenemos ahora, es la herramienta que tenemos a mano para que los derechos se cumplan, para que se garantice la aplicación de la ley. No hay otra forma cuando no hay una decisión política, por lo menos en mi provincia. Sé que en el norte, en el NOA, en el NEA, tampoco es regular. Tucumán recién ayer ha tenido su adhesión. Entonces necesitamos estos saberes. Imagínense cuántos dolores hubiésemos evitado en esas infancias, en esas adolescencias, si hubiésemos tenido la información a mano. ¿Cuánto nos hubiésemos ahorrado en ausencias? Lo digo porque, bueno, ha crecido en la región de Cuyo la cantidad de suicidios de adolescentes. Hoy nos encontrábamos con una noticia de Mendoza, de Tunuyán. Y bueno, imagínense la herramienta tan importante y tan potente que es la información, poder comprender y hablar desde el respeto, desde lo inclusivo, la cantidad de dolores que nos hubiésemos ahorrado por esto. Así que bueno, siempre hay un tiempo para reparar. Lean la ley, como dijo Jessie, es corta, siempre se puede ampliar. Queremos una modificación también de la ESI, necesitamos algunas modificaciones, y queremos que haya finalmente en todos los territorios una coincidencia y una decisión política para que se termine de garantizar el derecho a la información y a la educación, que es un derecho humano. Así que salgan a la calle, porque es de la única forma que hemos conseguido las cosas. Gritando, jodiendo. Las luchas siempre son colectivas, siempre son colectivas. Y si no tenés lugar de pertenencia ahora, porque no sos militante de una organización social, pero sos activista y te interesa algo, juntate con una amiga, con una amigue. Se necesitan dos para hacer una revolución, dicen las feministas. Decimos las feministas. Así que juntate con alguien y empezar a activar, porque nos tenemos entre nosotros. Así conseguimos.
nuestros derechos. Gracias por participar, compañeras, compañeros de todo el país. Muchas gracias, chicas, muchas gracias, Jessy, un gustazo haberte tenido acá en la PDH en este panel. Y bueno, recordamos que el miércoles que viene seguimos con este curso de formación en formadores en derechos humanos, así que les esperamos a todos, estén atentos al nuevo flyer que se está publicando por todas las redes de APDH Argentina. Muchísimas gracias a todos. Podemos abrir los micrófonos para los aplausos. Tal cual. Bravo. Bravo.